Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros el doctor César Torres, representante del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Héctor Aranda, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre los derechos de las personas con discapacidad. También mencionaremos qué viene recomendando la Defensoría del Pueblo a las instituciones para garantizar los derechos de las personas de este grupo de la población. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que las responderemos en vivo. Doctor César, coméntenos, ¿por qué es importante celebrar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? Buenos días, Roxana. Buenos días con todos y todas que nos están siguiendo en las redes sociales, en el Facebook Live. Y esta celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad es sumamente importante porque nos permite tomar conciencia de la realidad que viven estas personas. Estamos hablando de una situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran ellas. Entonces, la celebración del 16 de octubre lo que nos permite es poder tomar conciencia de la situación en la que se encuentran, tomar conciencia de nosotros como sociedad, si realmente estamos pensando en todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, cómo estamos diseñando nuestras ciudades, cómo estamos generando el ejercicio de derechos para todas las personas que conviven dentro de la sociedad en medio de toda su diversidad. Ahí está la importancia de la celebración de este día. ¿Se sabe cuántas personas con discapacidad existen en el Perú y cuáles son las principales discapacidades que presentan? Sí, lo que tenemos nosotros como dato es lo que salió de los censos nacionales realizados en el año 2017 por el INEI, y ahí lo que arrojó fue que tenemos más de 3 millones de personas que declaran tener algún tipo de discapacidad en el Perú. Estamos hablando de 1 de cada 10 peruanos tienen alguna discapacidad. Entre esta población de personas que declaran tener alguna discapacidad, la población mayoritaria de personas con discapacidad está en aquellas que tienen una discapacidad visual. Estamos hablando de alrededor del 48% de todo este grupo de la población, ¿no? Después tenemos a las personas que tienen dificultad para moverse, son aquellas que no pueden caminar, etcétera. Ahí estamos hablando de aproximadamente un 15%, y hay un porcentaje de alrededor de 18% que tienen una o dos o más discapacidades, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando pues de un sector de la población que podríamos denominarle incluso como que dentro de esta minoría vendrían a ser mayoría, por decirlo de alguna forma. Es decir, dentro de los grupos de poblaciones vulnerables que hay en el Perú, el grupo de personas con discapacidad es un grupo considerable. Estamos hablando del un poco más del 10% de la población total de la discapacidad. Y entre ellas, de este universo total de personas con discapacidad, la mayoría de las personas con discapacidad son mujeres. Estamos hablando de alrededor del 57% son mujeres. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Además de eso, es importante tomar en consideración que el 40% de las personas que declaran tener alguna discapacidad son personas adultas mayores, y aproximadamente el 14% son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esos son datos importantes porque, por ejemplo, eso nos va a permitir después
poder diseñar también políticas públicas de manera adecuada para encontrar soluciones o alternativas para estas personas, ¿no? En ese sentido, desde la Defensoría sí hemos insistido en que lo que necesitamos son datos mucho más detallados en relación a las personas con discapacidad. Y es por eso que queremos también aprovechar este espacio para señalar la importancia de poder tener unos censos especializados en discapacidad. Tenemos una encuesta especializada del año 2012 en la que teníamos alrededor del 5.2% de personas con discapacidad en el Perú, pero ya ha pasado 9 años y necesitamos nosotros realizar una nueva encuesta o un censo nacional que nos permita poder tener más detalles de esta población en orden a que las políticas nacionales que asumimos como Estado puedan pues responder a necesidades actuales y a data actual también. ¿Cuál es la situación económica de las personas con discapacidad y el nivel educativo? Esa pregunta es sumamente importante porque cuando nosotros revisamos la encuesta nacional de hogares, vamos a encontrar que la población con discapacidad que se encuentra en situación de pobreza está alrededor entre 22%, 25%. Sin embargo, cuando nosotros hemos vivido en estos últimos 2 años esta situación de emergencia, como Defensoría del Pueblo hemos recibido muchas quejas de personas que nos dicen a nosotros que no tienen una clasificación socioeconómica o que la clasificación socioeconómica que tienen no corresponde a la realidad. Es decir, muchas de estas personas nos decían, nosotros no hemos recibido ninguno de los bonos que el Estado ha proporcionado a las personas. Y eso ¿por qué? Porque su clasificación socioeconómica era de no pobre. Sin embargo, en su realidad, ellos viven en una condición de pobreza y eso no necesariamente se da solo en zonas alejadas o en zonas rurales del país. Eso lo hemos visto incluso aquí en Lima. Muchas personas de Coyique, de Comas, del Agustino, por citar algunos lugares, nos han dicho eso. ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Sucedía que cuando querían ellos hacer una reclasificación, iban a Lule, en la municipalidad. Sin embargo, por el tema de la emergencia sanitaria se suspendió la atención. Tenemos entendido que en este año ya paulatinamente se ha ido nuevamente reincorporando también las funciones de Lule y desde diciembre del año pasado a agosto de este año también ya nuevamente están realizando una recalificación que permite a algunas personas poder tener que su clasificación socioeconómica corresponda realmente con la realidad. Y aquí también es importante señalar sobre todo a las personas con discapacidad que comparten una misma vivienda con otras familias. Es decir, en algunas viviendas puede haber uno o más hogares. Pero si esto no se llega a señalar con claridad a la persona responsable de la municipalidad que está yendo a hacer la encuesta para la clasificación, eso no va a poder ser consignado debidamente y su clasificación muchas veces puede ser errada. Y eso a veces les impide clasificar a algunos programas sociales como la pensión no contributiva, porque van a aparecer a veces como no pobres, ¿no? Entonces es muy importante saber brindar la información. Y nosotros como Defensoría también estamos insistiendo en que los criterios de clasificación también se revisen y se incorpore también todo el tema relativo a discapacidad, porque en realidad son personas que muchas veces realizan más gastos que nosotros. Hay familias que a veces a sus hijos no solamente necesitan para las terapias, medicinas, etcétera, sino además necesitan pañales, el transporte muchas veces les resulta mucho más caro, o sea, tomar un taxi a nosotros nos puede resultar a veces entre 15 soles, en promedio 20 soles para movilizarnos. A una persona con discapacidad física que va en silla de ruedas, eso se duplica, a veces se les cobran Sí, mucho más caro, ¿no? Exacto. ¿qué otros problemas afrontan las personas con discapacidad? Sobre todo, ¿cómo les has afectado en esta pandemia?
La pandemia lo que nos ha reflejado es que hay mucha asimetría en nuestra sociedad. Y en efecto, la población con discapacidad es una población que encuentra muchas barreras y precisamente la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad lo que nos permite es reflexionar sobre esas barreras que encuentran las personas con discapacidad para poder vivir en igualdad de condiciones con las demás, que nosotros hemos identificado como barreras principales que hay, ¿no? Una gran barrera y que ya incluso el mismo Estado lo reconoce, es que las personas con discapacidad son objeto de de lo que denominamos una discriminación estructural en el país. Es decir, que hay una serie de barreras que limitan el ejercicio de derechos, que limitan, por ejemplo, el acceso en igualdad de condiciones a la educación, a la salud, al trabajo, e incluso en temas de ejercicio de la capacidad jurídica, entre otras. Y ahí, por ejemplo, ahora sí me gustaría, aprovechando esta pregunta, señalar, nos hemos demorado unos minutos para empezar este Facebook Live porque justo ahora estábamos atendiendo un caso que apareció hoy día en las noticias en América Televisión relacionado a una señora mayor, adulta mayor, que recibe una pensión de viudez. Ella es una persona ciega y lo que necesitaba lo que necesita es renovar su tarjeta en el Banco de la Nación a fin de hacer efectivo el cobro. Cuando fueron a pedir información al banco, en el banco lo que le dijeron es que la señora lo que tenía que otorgar era una carta poder y además tenía que presentar un certificado de salud mental. Eso, señores, hoy en día constituye un acto discriminatorio y va en contra no solamente de la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, sino también contra nuestra propia normativa nacional. En el 2018 se cambió el Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley de Notariado, con un decreto legislativo 1384, en el cual se reconoció la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Entonces, encontrar hoy en día diversas entidades públicas o diversas entidades financieras que nieguen la capacidad jurídica de una persona, eso contraviene el marco normativo y además viene a constituir barreras que lo que hacen es vulnerar derechos fundamentales como la capacidad jurídica en este caso. Una persona en esas condiciones, lo que tiene que hacer la entidad financiera es poder brindar ajustes razonables para la atención adecuada y además permitir que una persona de confianza, una persona de apoyo, como puede ser un familiar directo de la señora, pueda acompañarla en el acto que quiere realizar en la entidad bancaria, como es, por ejemplo, en este caso, el cobro de la pensión. Estamos hablando además de una persona que puede manifestar voluntad sin ningún inconveniente. Y así como este caso, tenemos otros casos, ¿no? En el tiempo de la pandemia, un problema fuerte que se presentó y todos nosotros lo hemos conocido, la Defensoría intervino también ahí ante el Ministerio de Educación, fue el tema de la educación. Si ya de por sí la pandemia y la declaración de emergencia sanitaria significó todo un reto para poder garantizar la educación a todos los niños, niñas y adolescentes. En el tema particular de los niños y niñas con discapacidad, esto fue mucho más desafiante. Al comienzo, por ejemplo, lo que hemos tenido ha sido que se implementó el programa de Aprende en Casa. Sin embargo, este programa no garantizaba la accesibilidad para las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas sordas. Luego, la intervención de la Defensoría se implementó los intérpretes de lengua de señas, que son fundamentales en ese caso para poder garantizar ese derecho. Y así paulatinamente hemos ido viendo que no solamente basta con garantizar la accesibilidad, sino que también hay que garantizar ahí las adaptaciones y las adaptaciones en una educación que utiliza las tecnologías de la información plantean mucho más retos, ¿no? O sea, ya de por sí la educación presencial nos plantea retos para garantizar la educación inclusiva de estos niños y niñas. Imaginémonos ahora en un contexto donde lo que se utilizan son plataformas virtuales, ¿no? Entonces,
temas de capacidad jurídica, temas de educación, temas de salud también fueron importantísimos. En este tiempo de pandemia se vulneraron, por ejemplo, porque muchas veces las personas en los establecimientos de salud no sabían cómo atender a las personas con discapacidad. Si es que llegaba, por ejemplo, una persona con síndrome de Down o una persona con autismo que se contagiaba de COVID-19, entonces la atención ahí vino a significar todo un reto. Incluso cuando se comenzaron a implementar ya las vacunas, también significó todo un reto para poder priorizar también a este sector de la población, porque este es un sector que se presenta sumamente vulnerable, ¿no? Además de eso, tenemos también todo el tema del trabajo. Solamente un 64, no solamente, sino hay un 64%, de acuerdo a los censos nacionales, de personas con discapacidad que no accede al mercado laboral. Y eso es complicado. Eso es complicado porque el no acceder al mercado laboral significa que no tienen recursos y esto afecta necesariamente a sus condiciones de vida, ¿no? En el marco de lo sucedido con el caso que está atendiendo de hoy en la mañana, como Defensoría del Pueblo, con la última pregunta, ¿no? Como Defensoría del Pueblo, ¿qué viene recomendando y a qué instituciones para garantizar los derechos de este importante grupo de la población? Justo en el tema y en el marco de lo sucedido el día de hoy en el banco, ¿no? Sí, mire, como Defensoría del Pueblo, ustedes saben que nosotros además tenemos el rol de mecanismo independiente que se encarga de la aplicación de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en el país. Entonces, desde ahí lo que hemos realizado ha sido una serie de supervisiones en diversos ámbitos, buscando que se garanticen los derechos fundamentales de esta población. Hemos realizado supervisiones en el ámbito de salud, y desde ahí una de las principales recomendaciones al inicio de la pandemia que hicimos fue, por ejemplo, el que se pueda garantizar la salud de las personas que están en establecimientos de salud mental y que se continúe además con la atención de la salud mental de ese sector de la población, incluso de aquellos que siguen un tratamiento ambulatorio. Asimismo, en el tema de educación inclusiva, lo que hicimos fue igual una supervisión en la cual sacamos un par de informes y en esos informes lo que se recomendó al Ministerio de Educación fue que se garantice la accesibilidad y el derecho a la educación de los niños con discapacidad, sobre todo en este contexto de utilización de plataformas virtuales. Asimismo, hicimos una supervisión a la implementación de los programas sociales, en este caso de pensión no contributiva, y ahí lo que recomendamos fue el incremento del presupuesto de esta pensión no contributiva para personas en situación
personas con discapacidad en situación de pobreza o pobreza extrema. Esta recomendación además fue acogida, se duplicó el presupuesto y eso permitió que se pueda también duplicar el número de usuarios del programa. Y ahí lo que sí nosotros estamos insistiendo es que pueda funcionar la interoperatividad en relación a temas de la certificación. Estamos encontrando muchas dificultades en relación a la acreditación de la condición de la discapacidad de los que quieren ser o quieren afiliarse al programa de discapacidad, al programa de pensión no contributiva por discapacidad severa. Y esto porque se han presentado algunos inconvenientes en relación al registro del certificado de discapacidad en el aplicativo HISDISCAP del MINSA, y eso hace que el programa Contigo, que funciona en el MIDIS, muchas veces observa el pedido de afiliación que realizan las personas, y esto termina afectando a personas con discapacidad que necesitan de una ayuda económica de parte del gobierno, ¿no? Y en el caso concreto, por ejemplo, esto que estamos ahora atendiendo de esta persona, aquí lo que estamos nosotros es, nos hemos comunicado obviamente con un representante del Banco de la Nación. Todavía después de este Facebook Live, vamos a todavía seguir coordinando con los representantes del banco y la idea es que ellos puedan respetar la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y en ese sentido exhortamos al Banco de la Nación a que puedan implementar los ajustes razonables en la atención de estas personas y también el permitir la participación de las personas de apoyo que requieran las personas cuando van a realizar algún tipo de acto en una entidad bancaria, en una entidad financiera, ¿no? Entonces, estamos frente a situaciones que lo que hacen es invitarnos a ver la realidad de las personas con discapacidad en nuestro contexto, a fin de poder garantizar igualdad de condiciones para todos. De lo que se trata es de poder trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad, y eso significa que como personas, como ciudadanos, Tenemos algunos inconvenientes, pero ahorita retomamos con el doctor César. aló, no sé si me escuchan. Sí, ya. Sí, lo escuchamos. Sí, lo que le decía es que la situación o las barreras que viven las personas con discapacidad, lo que nos invita es a pensar en el tipo de sociedad que queremos construir para todos nosotros. Un tipo de sociedad que realmente permita la participación en igualdad de condiciones, es decir, que todos los servicios puedan ser ofrecidos para todas, sin barreras, respetando derechos, y eso significa realizar adaptaciones en la infraestructura, garantizar la accesibilidad en la información, en la comunicación, brindar un trato adecuado, brindar ajustes, garantizar, por ejemplo, en el ámbito de la administración de justicia, garantizar ajustes en los procedimientos para garantizar una participación efectiva, entre otros, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que eso es lo importante también en la celebración de este sábado, es avanzar en la erradicación de prejuicios contra este sector de la población. Hay muchos prejuicios en nosotros como sociedad en general que tenemos que ir erradicando. Esos prejuicios pasan incluso por considerar que estas personas no pueden realizar determinadas acciones. Eso hay que eliminarlo. Hay que tratarlos como sujetos de derecho. No hay que tratarlos simplemente como objetos, sino hay que tener una mirada caritativa o asistencial hacia estas personas. Hay que tener un enfoque social, una aproximación de derechos, y todo eso nos permitirá seguir avanzando en una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más democrática. Doctor César, tenemos algunas preguntas de las personas que nos están acompañando en la transmisión. Nos comenta Lidia, decían que iban a entregar bono a las familias en los cuales hay personas con discapacidad, pero nada fue cierto. ¿Hay alguna información? Sí, a ver, recuerden ustedes que los bonos
fueron bonos por hogares. Y ahí, entre los hogares, como Defensoría, nosotros siempre hemos recomendado que se prioricen los hogares que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y uno de estos hogares que están en mayor situación de vulnerabilidad es donde hay al menos un integrante de personas con discapacidad. ¿Se ha ido realizando? Sí. ¿Se ha hecho todo perfecto? No. ¿Y eso por qué? Porque esto tiene que ver con lo que hablaba al comienzo en relación al tema de la clasificación de hogares. Hay algunos hogares que, pese a que su condición es una condición de pobreza en la práctica, sin embargo, su clasificación socioeconómica no está actualizada o a veces no tiene. Y como no tiene, a veces, al comienzo por lo menos se utilizaba la base de datos del MIDIS, el CISFO, y eso no permitió. Después, obviamente, se han utilizado otras bases de datos, se ha ampliado incluso el número de personas que fueron beneficiarias de estos bonos, pero aún así nosotros sí sabemos y somos conscientes que hay algunos hogares que no han recibido estos bonos. Y ha sido eso también que ahora ha llevado al gobierno ya no a implementar este último bono, ya no es un bono de hogares, sino que es un bono por persona. Entonces, ahí también lo que se espera es que este bono pueda llegar a más personas y pueda en algo avanzar o en algo solucionarse los inconvenientes que se presentaron con los demás bonos, ¿no? Bueno, estamos viendo si tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas el día de hoy. Muchas gracias, doctor César, y muchas gracias al intérprete de lengua de señas, Héctor, y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.